Decíamos recién que se incorporan ese tipo de bienes adquiridos a su costo. ¿El costo qué es? Es una suma de, como ustedes recordarán seguramente, una suma, un precio que debe pagarse por su adquisición de contado. Acuérdense, cuando compramos financiado, coexisten dos operaciones. Una es la compra y otra es la financiación de la operación. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer el costo de contado. Y la parte financiada la separamos. Entonces todo lo que es intereses negativos no devengados porque nos han otorgado un plazo y el dinero tiene un valor tiempo. Y también refleja a su vez el riesgo que se asume al entregar algo a cobrar en el futuro. Entonces, esa tasa de interés que se utiliza para cargar la financiación está respondiendo a ese criterio. Bien, normalmente si el precio de contado es conocido, lo cargamos. Hay veces que este tipo de bienes es bastante proclive al precio financiado. ¿Por qué? Porque son inversiones normalmente importantes, excepto que sea una maquinaria de uso cotidiano, amoladoras, destornilladores, etcétera, o herramientas, digamos, así que sean de poca relevancia en cuanto a montos. Pero si yo estoy hablando de maquinarias, de rodados, de material rodante en general, estoy hablando de inversiones muy importantes, o de inmuebles, o de instalaciones. Estoy hablando de inversiones que tienen cierta relevancia. Entonces, evidentemente la financiación existe y muchas veces la factura ya, la compra ya se pacta con el plazo. Por lo tanto, muchas veces no está el valor de pagarlo ahí todo junto. Hay veces que sí, que no hay problema, pero hay veces que no. Entonces, cuando estamos en esa situación, ¿qué hacemos? Cuando el precio de contado no lo conocemos, hacemos una estimación de valor como lo hemos hablado anteriormente. Bien, todos esos componentes que tiene contenido ese precio, le vamos a llamar componentes financieros implícitos. ¿Y cómo se tratan esos componentes financieros implícitos, que pueden ser intereses? También están compuestas por otros conceptos, diferencias de cambio, seguro de cambio, actualizaciones. Todo ese tipo de situaciones debemos tenerlas presentes. Entonces, ¿cómo se tratan contablemente? Y se tratan como costos financieros en este caso, porque estoy adquiriendo un bien. ¿De acuerdo? Distinto sería si estuviera vendiendo, bueno, es otro tema. Pero en este caso estamos adquiriendo el bien, entonces los costos financieros implícitos depurados se tratarán cuando se devenguen como costos financieros, habitualmente. Por supuesto que luego veremos algunas normas de excepción. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los bienes producidos? Cuando la empresa eventualmente se produjese algún bien, normalmente va a tener que tener en cuenta la misma sumatoria que tenía que tener en cuenta cuando producía bienes para la venta. O sea, si es una empresa industrial y produce cosas para la venta, bueno, tienen que hacer una sumatoria de conceptos. En el caso de que la empresa se destine este proceso productivo a generar un bien de uso, entonces va a tener que tener en cuenta también esos elementos. Los elementos que van a ir a conformar ese costo de adquisición o de producción del bien. Por lo tanto, supóngase, el caso que nosotros vemos más habitualmente es cuando las empresas construyen sus propios galpones, o porque tienen posibilidades de construir, o porque tienen posibilidades de hacer armados, o porque tienen posibilidades de hacer instalaciones, o porque tienen posibilidades
diversas y a veces que lo hacen por administraciones y contratan a una empresa que les presta la parte de transformación de mano de obra y de construcción del galpón, y la empresa va comprando los materiales, lo que haga falta, los hierros, el cemento, el ripio, las chapas, las cableadas metálicas y todo ese tipo de cosas las va adquiriendo y va generando junto con la empresa constructora la obra de su propio galpón. Entonces, ¿qué va a tener que sumar? Obviamente los materiales e insumos que va a consumir. Pueden aparecer una montaña de facturas de materiales de construcción, de materiales eléctricos, de materiales de todo tipo. Entonces, normalmente estos son los principales, pero bueno, también el costo de conversión, ya sea que contrató directamente personas que hacen la construcción o que contrató una empresa constructora y le paga a la empresa constructora el trabajo de construcción. Y tendrá, si tienen también algunos aspectos de costo fijo en cuanto a controles, seguridad de la obra, porque muchas veces las obras hay que tener seguridad y hay que cubrirla, entonces trabaje o no trabaje, produzca o no produzca, la obra tiene seguridad. O algún tipo de supervisión que eventualmente tuviera la empresa, supóngase que la empresa pone su propio ingeniero o arquitecto para controlar la ejecución de la obra. Entonces, evidentemente, todo ese tipo de costos debería irlos cargando por el sistema de absorción, es decir, tanto los fijos como los variables. También, por supuesto, se utilizan máquinas propias para producir partes de esa edificación o de esa construcción que está haciendo, obviamente va a tener. Y tenemos los costos financieros. Los costos financieros de todo esto podrán o no ser activados. Normalmente los costos financieros se tratan como gastos financieros, ¿de acuerdo? Pero si se dan las condiciones que establece el punto 427 de la RT 17, pueden activarse esos costos financieros en los casos de que la construcción se prolongue en el tiempo. Entonces, existen 5 condiciones que deberán cumplirse para que se pueda hacer este tipo de activación. ¿Qué es lo que no incluye? Las improductividades en los factores de producción y la ociosidad por la no utilización de capacidad de planta. Esta última parte casi que la descartaría en el caso de bienes de uso. Sí me interesaría las improductividades que se producen lamentablemente, hay veces hay demoras. O hay veces que la empresa está parada por falta de materiales, porque el material que se necesita es un material especial, se ha mandado a pedir, los proveedores locales no lo consiguen, no lo disponen, tenemos que mandarlo a importar, hay veces que hay que importar ciertas cuestiones, y bueno, se transforma en una espera que se puede ir reemplazando con tareas alternativas, pero hay veces que no hay remedio, la espera genera una parada en este tipo de actividad, una detención, y digamos empiezan a generarse algunos costos que se generan por la misma en el transcurso del tiempo, que sueldos fijos, que gastos fijos, etcétera, etcétera, seguridad, electricidad, iluminación de la obra, etcétera, y todo eso no se puede absorber en el costo de la construcción, sino que hay que tratarlo como un gasto aparte, ¿de acuerdo? Si la obra lleva todo normalmente, bueno, obviamente no todos los gastos y todos los costos que se afecten a la misma estarán considerados en ese costo. De lo contrario, si hay improductividades o hay ociosidades, obviamente no estaremos en esa posibilidad. En cuanto al costo que hablábamos recién, y sin volver demasiado en el costo de adquisición, en el costo de producción, y cuyos componentes habíamos
dicho, bueno, podemos detallar acá algo más todavía, como son impuestos, flete, seguro, derechos aduaneros, gasto de importación, carga y descarga. Y lo que me interesaba mucho en este tipo de bienes es marcar una cuestión muy especial, el montaje e instalación. Hay veces que los bienes necesitan un montaje muy importante. Eh, y hay veces que son montajes que realmente generan inclusive construcciones especiales. Hubo acá una empresa local metalúrgica que había comprado un torno monumental para trabajar las famosas turbinas de las centrales de las presas hidroeléctricas. Y claro, era un torno realmente que lo pueden ustedes, a lo mejor pueden haberlo alguna vez, es muy difícil porque es una empresa privada, en el cuadro nacional hay un galpón enorme que se construyó para poder instalar ese torno. Entonces un torno que uno lo ve y se le pierde la vista hacia arriba, del tamaño que tiene semejante monstruo. Entonces, evidentemente el montaje, instalación de esa máquina llevó una cantidad de dinero muy importante. Y eso es un costo que también tenemos que tenerlo presente hasta que el bien está a punto. Hay veces que hay que hacerlo producir en forma temporal para ver cómo funcionan sus partes, si todo se adapta, si no hay demasiado desperdicio, e ir ajustando esa producción a la producción esperada. Entonces se llama prueba y puesta a punto. Y en esa prueba y puesta a punto del torno, en este caso, hubo un montón de costos que inclusive implicaron hasta construir un galpón. Hay veces que hay empresas en otros países, sobre todo no es muy habitual en el nuestro, que compran los galpones por partes, en otro importan sus galpones y después los construyen cual si fuera un juego de Mecano, Rusty. Lo van armando el galpón sobre una plataforma y bueno, también tienen un montaje. Y hay veces que, bueno, cuando sobre todo se trata de maquinarias, está el tema de la puesta a punto. Bien, esto que es lo que quería. Todo esto genera gastos, gastos de operarios, gastos de técnicos, gastos de profesionales, gastos de supervisiones, gastos de inspecciones, gastos de, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de gastos, energía, materiales que se utilizan. Luego habría que descontar los materiales que se pueden vender, ¿no es cierto?, recuperar en algún proceso de venta. Pero evidentemente todo eso suma, 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 suma y hay que tenerlo presente en el costo. ¿Hasta qué momento? Hasta que el bien está puesto a punto y está en condiciones de trabajar. Hasta ese momento cargo costos yo. Desde ese momento en adelante se acabó. Si no lo hago funcionar por 6 meses no es un problema del costo, será un problema de gastos, de resultados de la empresa por ese periodo, pero no tiene nada que ver con el costo. Con el costo tiene que ver todo lo que está relacionado con su compra o producción o desarrollo, instalación, montaje y puesta a punto. Una vez que el bien está a punto, listo. Por más que luego vamos a ver que en las depreciaciones, la norma sugiere la depreciación a partir del momento en que se pone en marcha. Pero esto es otro tema que vamos a tratar de separar muy bien. Entonces, ¿cuándo cortamos la carga de costos? La cortamos cuando el bien está a punto y está en capacidad de producir normalmente. ¿De acuerdo? No tiene más ajuste que hacerse. Está listo para trabajar, para producir como normalmente pretende la empresa. Ahí cortamos el sistema de costo y todo gasto que se produzca alrededor de este tema y que no esté vinculado con eso, ya no podrá ser cargado a ese costo. Bien, eso es lo que les quería comentar.